¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Estamos con el CEO de Katana, Andrés Ortiz Monasterio, con el que pues, estamos platicando sobre lo que es la búsqueda del trabajo. Él es un experto con muchos años en el tema y pues no, me gustaría hacerle una serie de preguntas a través de las cuales ustedes conozcan más todo esto, ¿no? Y me gustaría enfocarme primero en las entrevistas de trabajo, Andrés, ¿cómo ves? No, perfecto. Por sí que gracias, Armando, por tenerme y por el interés en platicar y conocer más sobre Katana. Claro que sí. Y bueno, dices que el 90% de la gente entra a una entrevista sintiéndose por debajo del entrevistador. ¿Por qué es un error esto? ¿Por qué es el error más caro que puede cometer alguien en esta situación? Y 90 digo que te fuiste bajo, o sea, cercano al 100%. Porque al final una entrevista no es más que una plática Ujú. entre dos personas para entender si el proceso para el cual está participando el candidato o el reclutador entrevistando, le hace sentido a ambas partes, ¿no? No quiere decir que porque ellos tengan la posibilidad de darte un trabajo, tienen que tener un poder distinto. Y lo ves claramente al momento de contestar las preguntas o sentirse y el nerviosismo, como si fuera un examen de final Sí, de la maestría, ¿no? Simplemente es una plática para entender si este va a ser tu siguiente paso o no. Y cuando uno entra con ese nerviosismo, automáticamente estás pensando qué quiere escuchar el otro al momento de responder. Y es o sea, que la receta para el fracaso, porque estás más nervioso pensando en lugar de sintiendo la entrevista y explicando lo que has logrado anteriormente, lo que has aprendido en las empresas y por qué ese aprendizaje te puede ayudar a agregarle valor a esta nueva empresa y en este nuevo reto profesional, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que me fui bajo con el 90%, el 100%. Automáticamente cuando alguien te pregunta algo, sientes las lupas acá, ¿no? Y hay que aprender exacto. a estar cómodo con eso. Claro. Yo he visto en internet muchos videos de cómo prepararte para una entrevista. Y aquí me gustaría que aclararas una cosa que me llama mucho la atención. ¿Cuál es la diferencia entre prepararse para esta entrevista y lo que ustedes hacen en Katana? Vamos, es que es ayudarte a estar consciente de lo que has logrado y lo que has aprendido y por lo cual te pagaban un sueldo en las empresas. No te tienes que preparar para conocer tu vida. Tienes que tener claro qué has logrado para que fluya con naturalidad al momento de explicarlo, Ujú. enfocándote principalmente en los logros. Es lo más importante, es por lo cual te pagaban un sueldo. Entonces, prepararse para una entrevista, pues digo, al final siempre te estás preparando, ¿no? Pero no, en Katana no lo vemos de una forma en la que ok, o sea, te vamos a enseñar a qué contestar, prepárate para este tipo de entrevista, para este tipo de persona, ¿no? Porque al final no lo vas a saber. Te vamos a enseñar a cómo identificar qué tipo de persona es para que en ese momento automáticamente fluya como tiene que fluir la información que esa persona, por el rol que tiene, quiere escuchar. ¿Me explico? Sí, claro. No es prepararte, es ayudarte a conocer, si acaso, ¿no? O sea, al conocerte, identificar y que tengas claro qué has aprendido, qué has logrado, Ujú. al momento de hablar va a fluir mejor. Entonces te pone nervioso, lo que la gran mayoría de la gente se pone nervioso es que no sabe y no tiene fresco qué ha hecho. Que- En Katana, o sea, los ayudamos con la forma en la que puntualmente operamos, nuestra salsa secreta como conocemos, te ayudamos a que lo tengas fresco. Claro. Oye, yo sé que tú eres un profesional y no me vas a decir nombres y no me vas a puntear a una persona en específico, pero ¿tú tienes alguna experiencia de alguien que haya llegado con un obstáculo serio en su carrera? No sé, un hueco, cambios, un giro de la industria y transformaron esa historia en una historia que sí funcionó. Completamente. Y muchos casos, o sea, puntualmente te puedo hablar y yo creo que el más puntual, ¿no? Ujú, O más común, o sea, gente que tiene muchos años dentro de una industria en específico y que probablemente ni siquiera está feliz o nunca estuvo tan feliz en esa industria, pero pues con el pasar del tiempo, porque lo que hace un trabajo, si me preguntas a mí, es darte esa paz, esa tranquilidad que hoy, sin duda, toda la tecnología está cuestionando si eso ha sido o no una buena o no estrategia, pero al final te da esa paz y esa comodidad que como persona y como humano creo que no es lo mejor. Pero bueno, al momento cuando llega el reto o la necesidad de cambiar, es difícil hacerlo, ¿no? Y justo Katana lo que ayuda es entender, te ayuda a conocerte y entender cómo es que te duraste tanto tiempo en esa empresa
qué Ujú, aprendiste y cómo eso puede ser valioso para otra empresa en otra industria, ¿no? claro, Hoy, a diferencia, o sea, sí creo que inteligencia artificial, y como sabes, tengo una plataforma que utiliza la inteligencia artificial y que democratiza el reclutamiento, ¿no? Y que gracias a ese conocimiento que estoy viendo o teniendo de lo que es hoy AI, puedo decirte que va a ayudar a liberar a muchas personas que no están felices en lo que están haciendo y que con la ayuda de la inteligencia artificial van a poder continuar agregando valor a otras empresas. Entonces, claro, hemos transformado y cambiado vidas de personas que digo con muchos años dentro de una industria, dentro de una empresa puntualmente, a dar ese cambio, ¿no? De industrias o arrancar inclusive algo, ¿no? También personas con no tantos años de experiencia, pero con problemas personales o de otra índole, no solamente profesionales, ¿no? A cómo encontrar ese primer puesto, ¿no? Katana no está limitado solamente a grandes ejecutivos o a personas que apenas están arrancando, ¿no? Conseguir trabajo es un trabajo y es un problema, ¿no? Y claro. Katana lo que te ayuda es que te ayuda a conocerte más para que sea más fácil ese siguiente paso. Perfecto. Oye, me gustaría hablar un poco de la gente que ya ha tenido, ya ha trabajado con ustedes o ustedes han trabajado con ellos. ¿Qué resultados concretos han visto estos candidatos desde que empezaron a trabajar con Katana? Radical, o sea, es impresionante ver cómo, insisto, con nuestra receta secreta, no quiero entrar mucho en detalle, ¿no? Pero cómo ves, cómo en sus gestos y en sus caras, Ujú, ves cómo aprenden algo. sí. Cómo aprenden al momento, porque se ven al momento de contestar y siempre les pregunto, ¿qué pensaste en ese momento? Y lo que pensaron versus lo que dijeron es completamente otra cosa. Entonces, literal es espejearlos al momento y en la situación exacta de cómo querías decir algo y cómo se acabó transmitiendo, ¿no? Que además Claro, es un problema muy importante y yo creo que ese por mucho y después de varios años y de prueba y error, ¿no? Sobre todo en la plataforma de entender cuál es realmente la problemática con la industria del reclutamiento, pensaba que era sourcing, y sin duda es un problema muy fuerte, pero la comunicación interna en las empresas es por mucho un problema igual de grande, si no es que el sourcing, ¿no? Entonces, al momento de comunicar, pues tú crees que dijiste una cosa de la forma en la que lo dijiste, pero se recibió completamente de otra forma, ¿no? Entonces, ese es el principal cambio que veo en Katana o de los usuarios de Katana, cómo se ayudan a conocerse mejor y a prepararse para situaciones que no conocían, pero no necesitas conocer una situación para conocerte a ti, ¿no? claro. Oye, finalmente, y vaya, aquí pues no te voy a preguntar la receta, pues porque es lo que ustedes se dedican y no lo vamos a contar a los cuatro vientos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en los primeros 5 minutos de una sesión que puede definir el resto de esta? El romper el hielo, ¿te refieres? Sí. Yo creo que las cosas más subvaluadas de las entrevistas, pero por mucho lo más importante. Y esto te lo digo porque después de 17 años de entrevistar gente, Ujú, logro detectar si va a ser o no un buen candidato en los primeros 5 minutos. Así, el tipo de perfil de persona que es, al puesto que lo puedo mandar, por esos primeros 5 minutos, ¿no? Y justo, y creo que en Katana los ayudamos a entender la relevancia y la importancia de eso, porque al final de cuentas son los minutos más importantes en los que va a determinar el resto, probablemente el resto de la entrevista, por lo confiado que estás tú de ti mismo, ¿no? claro. Y al identificar realmente eh, qué tipo de personas con la que estás hablando y poder darle la información que él necesita en ese momento, ¿no? Pues muy bien, Andrés Ortiz Monasterio, muy interesante todo lo que acabamos de platicar y me gustaría invitarte, comprometerte a que sigamos hablando de Katana y de los otros servicios que ustedes otorgan, porque pues creo que hay mucho interés, sobre todo la gente que está buscando el trabajo, ¿no? Entonces, pues me gustaría que platicáramos pronto, ¿cómo lo ves? Con mucho gusto, mi estimado Armando. A la orden. Cuando quieras, con mucho gusto seguimos platicando. Y finalmente, Andrés, ¿dónde te encontramos en redes sociales, en internet? ¿Cómo te localizamos? Con gusto, te las comparto, las pueden ver aquí en pantalla, me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en LinkedIn, me pueden seguir, digo, si tienen mi correo o mi correo, mi celular, con mucho gusto por WhatsApp. Pero definitivamente mi principal fuente de contactos por LinkedIn. Abajo aquí vienen mi dirección de LinkedIn y Instagram. Estamos en Instagram y LinkedIn.
Perfecto. Pues Andrés Ortiz Monasterio, te lo agradezco mucho, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a ti, mi hermano.